en uno de los capítulos es petrología química, ¿no? Elementos mayores y menores. Y en Winter, pues pueden encontrar ustedes tanto todo el vocabulario, ¿no? Definiciones, hay elementos mayores, menores, minerales accesorios, elementos traza, eh, instrumentación, espectrometría. Un chorro de cosas son más sofisticadas, ¿no? Con respecto a el tipo de análisis, pero todo converge a esta representación. Es decir, ¿cómo conocemos nosotros la química de una roca? Eh, la podemos conocer directamente con la observación de minerales de manera práctica, lo cual presenta cierto error de manera subjetiva por cada persona, ¿no? Es decir, no siempre tenemos la misma perspectiva. Eso puede variar y también la muestra puede variar, ¿no? Ese es otro de las situaciones. La muestra puede variar en un afloramiento a otro, ¿sí? Puede tener cierta variación geoquímica. Eso se controla de manera estadística, de alguna forma. Y sí hay una correspondencia muy constante cuando se trata de una misma roca, ¿no? Puede haber variaciones texturalmente con mayor o menor contenido de tal o cual mineral, ¿no? Puede haber variaciones espaciales con respecto a esa composición y si está presentando o no cierto mineral. Por ejemplo, una textura porfírica puede ser mucho más porfírica o el índice de porfiricidad, a pesar de ser la misma roca, puede ser diferente en una colada de lava, en una derrame basáltico, por ejemplo, puede ser un poco diferente de manera distal a algo que está cerca del centro de emisión. Sí hay variaciones, ¿no? Sí hay variaciones químicas, pero donde nosotros nos damos cuenta en en esa parte constante dentro de la composición es precisamente con un análisis químico. Esos análisis químicos se realizan en roca total. Y roca total en inglés lo van a encontrar aquí en los libros como bulk composition. Bulk, ¿no? Composition va a ser el vocablo, bueno, el nombre que se le va a dar. Y a partir de ahí se hacen distintas técnicas, ¿no? A grandes rasgos, se pulveriza una roca, se cuartea, se hagan de cuenta que del montoncito que ustedes tengan, más o menos, que les gusta un puño, ¿no? Como si fuese un puño de tierra, una vez que está pulverizado, lo cuartean, lo hacen, lo dividen en cuatro y únicamente ocupan una cuarta parte. Eso suponiendo que es más o menos 100 gramos lo que se utiliza y eso es lo que se manda al laboratorio. El laboratorio hace su propio cuarteamiento, es decir, hace su propia, escoge su propio polvo y dentro de lo que se manda y a partir de ahí eso es lo que se analiza en distintas técnicas. Una de ellas es una especie de dilución y esa dilución, pues se diluye ese material y se manda a analizar y entonces salen todas estas, todos estos elementos que nosotros podemos ver que están en esta posición. Hay muchos analizadores, esto es lo que vemos sobre todo dentro de un espectrómetro básico, ¿no? Se emite una radiación. Aquí está la muestra, se le pega a la muestra, ¿no? Coloquialmente se le dice pegarle a la muestra. Hay una energía que se absorbe y una radiación que se emite. Se puede medir la radiación que se emite y también cierta parte de la radiación que se puede absorber. Y esta radiación que se emite cuando se le hace, sobre todo, hace incidir un haz de electrones, como pueden ser los rayos X, ¿sí? Esos rayos X, pues la radiación de esos electrones que se regresan o rebotan, uno puede detectar
cómo es esa emisión y entonces viene toda la medición del espectro y ese espectro a final de cuentas es un espectro electromagnético, ¿no? Esa energía electromagnética se mide y entonces nosotros tenemos distintos picos que corresponden eh, a prácticamente lo que vemos en muchas tablas de Excel. Y en esas tablas de Excel, pues están todos estos elementos, ¿no? Entonces, lo que vamos a hablar el día de hoy es cómo entender la mineralogía presente en una roca, ¿sí? Dada la evolución, ya hemos hablado de magmas máficos que se van transformando a magmas félsicos, ¿no? Dentro de la diferenciación magmática, y qué minerales son los que le ordenan o que definen esa cristalización. En esos minerales están contenidos estos elementos, ¿ok? Y es importante que los conozcamos, tal vez no todos de memoria, ¿no? Como tal, pero pues sí, o sea, estos son los elementos mayores y estos son los elementos menores. ¿Ok? Óxido de silicio, óxido de titanio, óxido de aluminio, férrico, óxido férrico, óxido ferroso, manganeso, óxido de magnesio, calcio, sodio, potasio, fósforo, más volátiles. ¿Ok? Estos son los componentes principales y constituyen, si ustedes se dan cuenta, la mayor porción de la roca y se dan en porcentaje, en peso. De ese se puede traducir en peso molecular, ¿sí? Es decir, en un cálculo con moles se hace una proporción, ¿sí? Se hace un cálculo con moles o una proporción atómica que también se puede definir como porcentaje atómico. ¿Sí? Si se hace una división, esto es una molécula, el óxido de silicio es una molécula, se tiene que dividir en los números atómicos de esa molécula y entonces obtener inclusive los pesos atómicos por elemento, ¿vale? Entonces esa es la relación que hay que ver dentro de la química. Y hay otros elementos que se definen por partes por millón. Cuando ustedes recuerdan, si este ppm es partes por millón, y en un millón en una millonésima parte, pues tenemos esta proporción, ¿no? Y en esos tendríamos, ¿no? Estos son un ejemplo, realmente no es que así sean todas las rocas, sino es de un basalto, de un ridge, ¿no? Una cordillera mesocéánica del Atlántico, ¿ok? Entonces, en promedio, pues tiene estas proporciones. Tiene bario, tiene cobalto, cromo, níquel, plomo, rubidio, estroncio, torio, uranio, vanadio, circonio. ¿Ok? Entonces, si no son muy duchos en química, entonces les invito a que busquen y impriman en una tabla periódica porque es lo que vamos a utilizar y a partir de ahí vamos a estudiar, ¿no? En estos capítulos, les repito, esto es de Winter. De este lado, acá está un poco más dividido en lo que es BEST. En BEST hay dinámica química de la fusión y los cristales, ¿no? Está un poquito más específico y especializado, pero también está en diferenciación de magmas. Capítulo 12, en vez, también está muy bien definido. Y se había mencionado que no había revisado muy bien este libro, el cual me está gustando mucho, porque es muy didáctico, está muy bien distribuido en términos muy simples y aparte muy coherente. Entonces, este de Frost, échenle también un ojo al capítulo 4, que es química de rocas ígneas, porque define mucho las variaciones químicas y los diagramas son muy simples, realmente son muy simples y definen qué es lo que sucede con algunos comportamientos de las rocas, ¿no? Algunos campos composicionales, tendencias, ¿no? Trends o tendencias
en algunas variaciones, ¿no? Sobre todo magmáticas, y algunas situaciones sobre saturación de algún elemento en particular, ¿no? Saturación de sílice, alcalinidad, eso quiere decir la saturación del álcalis, qué significa el álcalis, que es también muy importante, identificación de algunos elementos menores o traza, ¿no? Lo que acá en Winter está en esta porción. A ver, acá lo dejé. Sí, en esta porción también lo explica acá Frost. Sí, lo explica acá Frost dentro de cuáles son esos elementos, ¿no? Y para qué se usan. Y esta es la base de la explicación, si ustedes se dan cuenta, dentro de lo que pedimos o lo que nosotros estamos abocados, ¿no? Dentro del trabajo para la exposición que ustedes van a realizar, ¿sí? Es, bueno, si van a ser diapositivas o van a ser póster, no importa, ¿no? ¿Qué series magmáticas o el tema particular y por qué es de origen el interés magmático, ¿no? ¿Por qué esas rocas en específico son de interés? Y luego, ¿qué definiciones, sí, dentro de la serie magmática, características litológicas, mineralogía, asociaciones minerales o litológicas, y esta parte, ¿no? La geoquímica, firmas geoquímicas, aquí cometí un error, ¿ok? Son firmas geoquímicas, elementos mayores, traza e isotopía, prácticamente su columna vertebral de la exposición, ¿ok? ¿Por qué? Porque la diferencia de distintas rocas o series magmáticas estriba directamente o está relacionado directamente con sus componentes. Ujú. Entonces, ahí esta es la base. Aquí vamos a ver ese repaso. Quien se supone que lleva en geoquímica, ¿ya han llevado geoquímica? Pregunto. Creo que ya lo había preguntado una vez. No, No, profesor. No, No, yo no. no. ¿No? No, no, pero llevan un curso de química para geología o algo así. sí se llevó en primer semestre. ¿Sí? Ok, Sí, fue el primer ok. semestre. Bueno, vamos a hacerlo lo más sencillo posible, no obstante que voy a empezar a preguntar algunas cuestiones básicas, ¿no? Y solito, es como una relación, es decir, lo que estamos viendo en algunos minerales con respecto a el comportamiento químico. Entonces, les recomiendo dos cosas, ¿no? En este caso, para el día de hoy y para el lunes, ¿no? Sobre todo. Em, Tengan a la mano su tabla periódica, ¿ok? Una tabla periódica, si la tienen ahí en su escritorio o en su mochila, vayan por ella de inmediato. Eh, y también tengan a la mano algunas partes de las páginas que tenemos aquí. Es decir, vamos a empezar a saltar, ¿ok? También aquí agregué algunas cuestiones de geoquímica, pero vamos a empezar a saltar entre conceptos, ¿sí? Y que es mejor que ustedes tengan muy bien documentado, si tienen dudas de algún mina mano. ¿Por qué? Porque estas dan fórmulas químicas, ¿ok? Dan fórmulas químicas, le voy a dar en cualquiera, ¿no? Alunita, no, no, a ver, an- anhidrita, andesina, ¿ok? Andesina dentro de las plagioclases, ¿ok? Entonces, viene con la fórmula química y viene con propiedades químicas directas, ¿ok? Y esto, empezar a relacionar, ¿sí? No tanto el reconocimiento de la roca, sino su presencia, qué es lo que significa que esté presente ese mineral, ¿sí? Eso ya se empieza a volver, es decir, pasamos de la serie de reacción de Bowen, muy simple, a esta posición, ¿vale?
Entonces, esto es lo que vamos a ver en estas dos sesiones y después ustedes se arrancan con sus exposiciones. ¿Va? Entonces, ok, lo que vamos a ver es composición química de rocas magmáticas y las principales clasificaciones químicas. Va, ok. Entonces, esto es lo que significa a grandes rasgos con una clasificación mineralógica de rocas plutónicas. Esto está basado en abundancias modales, ustedes ya lo reconocen, ¿sí? Hay minerales máficos, como el olivino, los piroxenos, los anfíboles, la biotita, y hay minerales, ¿sí? Si la roca es dominantemente este tipo de minerales, estamos ante las peridotitas o el diagrama de los gabros, si bien recuerdan, ¿no? Entonces hay un diagrama que es de las peridotitas como tal y hay otro de los gabros, ¿no? De los gabroides, ¿vale? Entonces, nosotros nos encontraríamos en esta posición únicamente observando abundancias modales. ¿Cómo se observan abundancias modales? En muestra de mano o en lámina delgada. ¿Ok? Si nosotros hacemos esa clasificación, tenemos cierto margen de error. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no siempre sabemos reconocer qué tipo de minerales y cuáles son todos los componentes. ¿Ok? Pero si ustedes se fijan y han estado atentos, ¿cuáles son nuestros minerales o familias minerales que siempre estamos hablando? Dentro de los silicatos, ¿ok? Olivino, piroxenos, anfíboles, micas, ¿no? Feldespatos potásicos, feldespatos plagioclasas, ujú, eh, y tipos de cuarzo. Hay incluso distintos tipos de cuarzo. Entonces, esas son las familias que más debieran ustedes estudiar porque son los minerales formadores de roca, ¿sí? Si están más interesados a lo mejor en la magnetita, en el oro, en un granate, son minerales accesorios. Es decir, si hay ciertos índices y la presencia de estos minerales, titanita, la esfalerita, etcétera, es decir, turmalinas, o están están en otra proporción mucho menor, que sí nos dice algo, sí nos puede decir algo dentro por su presencia, ¿no? Simplemente por existir dentro de esas rocas, pero no es la composición química mayor. Entonces realmente no hay por qué asustarse si nosotros empezamos a conocer realmente cuáles son los minerales formadores de roca. ¿Vale? Ese es mi mensaje, al menos en esta parte inicial de nuestra charla. ¿Ok? Entonces, fíjense bien, aquí olivinos, ortopiroxenos, clinopiroxenos. Aquí viene una pregunta rápida. ¿Cuál es la diferencia entre ortopiroxeno y clinopiroxeno? La cantidad de sílice, ¿no? No, Su estructura. Habían dicho el clivaje, ¿no? no, tampoco. Había La- dicho Al grado que de extinción, grado de ángulo de extinción. extinción. Eso es una propiedad óptica y sí se pueden distinguir así, pero no, ¿cuál es la diferencia sustancial entre ortopiroxenos y clinopiroxenos? ¿Sí estudiaron el triángulo de los piroxenos? En su mente, figúrense el triángulo de los piroxenos. ¿Quién está arriba? ¿Quién está en los costados abajo? Estatita, ferrocilita. ¿No es la cantidad de fierro y magnesio que tienen? Eh, ¿Para cuáles?
¿Para cuáles piroxenos? ¿Los orto o los clino? ¿No? Es la cantidad de calcio. Si no tiene calcio, estamos ante los ortopiroxenos. Vean ustedes su triángulo. Si empieza a tener una proporción en esa solución sólida, si empieza a tener una proporción de calcio, entonces estamos ante los demás piroxenos, los clino. Ujú. Esa es la diferencia sustancial. Y ahí pues pueden encontrar la hujita, la jadeíta, la edembergita. ¿Ok? Entonces, ojo. Este comentario, bueno, este es el segundo aviso. Ustedes ya vieron cómo viene el examen, ¿no? En este caso, el siguiente son 10 preguntas, pero mi exigencia se va al 10 veces más dentro de las observaciones. ¿Qué se refiere? Que todo lo que ya vimos en un inicio lo estamos empezando a aplicar directamente en estos diagramas. Ujú. Entonces, esa es la cadenita que hay que ir moviendo, ¿vale? Entonces, ojo, abusados, no, un curso debe ser de esa manera. No puede ser un conocimiento lineal, sino toda una nube de conocimiento que ustedes pueden ir ordenando y dejando dentro de su razonamiento, ¿vale? Entonces, esa es mi mejor apuesta hacia ustedes, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y sobre todo ahora en la pandemia. ¿No? Mi apuesta para ustedes es que sepan pensar en petrología, ¿sí? Antes que aprenderse todas las cosas, ¿no? Es decir, aprenderse conceptos así sin ton ni son. ¿Ok? Entonces, por eso es lo que pregunto ahorita. Profe, Vale. Dime. entonces, aparte de la diferenciación del calcio, también tiene mayor contenido, por ejemplo, un ortopiroxeno en fierro y magnesio que un clinopiroxeno. Por supuesto, de hecho están en la base del triángulo de los piroxenos, ¿no? Y esa es una especie de solución sólida lineal en donde el único intercambio es en los ortopiroxenos es de hierro y magnesio. Entre ferrosilita y enstatita, un porcentaje de enstatita, un porcentaje de ferrosilita. Ujú. Gracias. ¿Vale? Ok, entonces estos son los minerales máficos y si estamos ante eso, sobre todo entre olivinos y piroxenos, pues estamos ante peridotitas. Ok, para nosotros observar la clasificación mineralógica de rocas plutónicas existen abundancias modales también, ¿sí? Y esto puede referir en un triángulo de Staykésen. El triángulo de Staykésen, ustedes ya lo conocen, ¿sí? Para rocas plutónicas y para rocas volcánicas, ¿vale? Entonces, hay rocas que tienen una saturación, ¿sí? Saturados en sílice, ¿sí? Va a haber esa saturación puede estar acompañada dentro de este sílice dentro de los feldespatos en sus fórmulas químicas o los piroxenos, algunos de ellos compatibles con cuarzo. Ujú. Es decir, los piroxenos también tienen sílice, ¿no? Del sílice nosotros sabiendo que tiene tetraedros de estas moléculas. Eso es lo que hay que entender. Entonces, es esa saturación del sílice, ¿sí? Hay minerales que tienen poca saturación y entonces vamos a denominarlos minerales subsaturados en sílice. Olivino y feldespatoides también contienen la molécula de sílice, ¿sí? Si ustedes la buscan, la verifican, el olivino y los feldespatoides también tienen el sílice, pero en menor proporción dentro de su molécula. Entonces son incompatibles con el cuarzo, que son moléculas de sílice puras, ¿no? Únicamente ese componente. ¿Sí? Entonces habrá rocas subsaturadas en sílice con un exceso de minerales, ¿sí? Que tienen en altas cantidades el cuarzo,
¿sí? Hay rocas saturadas, sobre todo las más cercanas a esta línea del triángulo de Streckeisen, en el cual hacia acá estarán las sienitas y de este lado estarán los gabros, y ya de aquí las traquitas, tonalitas, perdón, las tonalitas, eh, las contenido de plagioclasas y las sienitas o cienogranitos con mayor contenido de feldespatos potásicos. Y en medio, pues los granitoides como tal. ¿Ok? Y entonces eso se explica con la saturación de minerales. Rocas saturadas, el sílice es suficiente solo para formar minerales saturados. No hay mucho cuarzo, no hay nulo o muy poco cuarzo, ni tampoco hay feldespatoides hacia acá. Si hay rocas con una subsaturación de sílice, entonces no hay suficiente sílice para formar minerales que son saturados. Y entonces se forman los minerales que son poco saturados, como el olivino o los feldespatoides. Y entonces estarán en esta posición. ¿Vale? Entonces, así es como podemos nosotros ejemplificar qué es lo que está sucediendo. Ok, esto también se aplica para rocas volcánicas. ¿Alguna pregunta, comentario? ¿Todo bien? Sí, sí, yo tengo una pregunta, profesor. Dime. Es que no logro comprender lo de que si hay en exceso de CO2, va a haber ¿CO2? sí, bueno, silice, sí. ¿Dióxido de carbono? No, perdón, es que estoy un poquito Abusado. nervioso y tengo frío. El frío hace Ok. que hable mal, Que maestro. pues tráete un café, tráete un algo Ay, no calientito. Yo, tomo café, maestro. yo aquí Pero tengo bueno, mi tecito, aquí no hay bronca. cuando hay exceso de sílice y oxígeno 2 dice que va a haber cuarzo presente, pero en caso de que no haya, ¿no va a haber cuarzo? ¿O No va a cómo? haber cuarzo, exactamente. Ok, En entonces, estas, en estas posiciones aquí cercanas a la base del triángulo de Staykésian, no va a haber cuarzo o muy nulo, es decir, va a haber muy poquito como ok, cuarzo. Como sílice va a estar en las moléculas, porque si tú revisas, a ver, espérame. Si tú revisas los piroxenos, ¿no? En su fórmula química, tiene CO2. ujú, Si tú revisas el olivino, tiene CO2. Entonces sí hay una diferencia sustancial entre tener cuarzo y tener sílice. ok, entonces con olivino, bueno, si es que llegamos a encontrar olivinos y feldespatoides, quiere decir que no va a haber presencia de cuarzo o va a haber muy poca. Muy poca presencia, exactamente. Ok, ¿a eso se refiere Exactamente. con compatibilidad? Exactamente, con la compatibilidad entre minerales. Ojo, porque hay otro concepto que vamos a revisar hoy, que es la compatibilidad de elementos. Ok, entonces eso también aplica para rocas. También aplica, no, aquí lo estamos aplicando directamente en las rocas. Ok, ok. No es que también, no, lo estamos aplicando directamente para las rocas. ¿Vale? Ok, sí, gracias. Sí, ok, no hay problema. Bien, entonces acá es una sobresaturación hacia acá arriba y acá hacia abajo con la tendencia es una subsaturación. Ocasionalmente, en las series magmáticas, a veces son trayectorias de evolución, ¿sí? Cuando hablan ustedes de una trayectoria, imaginan una línea, ¿no? Un disparo y dicen, bueno, sigue esta trayectoria, ¿ok? Cuando nosotros posicionamos en diagramas ternarios como a veces hay líneas de evolución, así se llaman, líneas de evolución y ustedes las van a topárselas seguidos en conferencias, en artículos, en los libros. ¿Sí? Seguidos se van a encontrar, a quien le interese la parte del origen de rocas ígneas o volcánicas, eh, se van a encontrar con estas líneas de evolución. Y esas líneas de evolución, pues puede pasar de algo que es más alcalino
a algo que se hace con una mayor saturación de cuarzo. Y esto tiene mucho que ver con ay, ¿por qué no me regresa? Tiene mucho que ver con la serie de reacción de Bowen en un inicio, ¿no? Como la comprensión que habíamos dicho de una evolución magmática como tal, a partir de un magma primigenio basáltico, ¿sí? Tenemos distintas líneas y esas líneas son las series magmáticas a final de cuentas. Y nosotros podemos expresar, fíjense bien, esa es la parte interesante. No soy geoquímico, pero los geoquímicos se expresan mucho en esa posición. Desde distintos diagramas nosotros podemos observar directamente la evolución magmática y la serie magmática, es decir, los grados de evolución de los magmas. ¿Ok? Uno de ellos, ya lo habíamos explicado en algún momento, es el TAS, Total Alkalis versus sílice. Cuando hacemos el análisis de roca total, vemos el porcentaje en peso, simplemente hacemos la suma de sodio con más potasio dentro de los óxidos y vamos a obtener un número aquí en las Y's. Acá simplemente graficamos el sílice aquí en las X y hay una división muy bien marcada, si ustedes lo buscan. Es un diagrama de TAS, ¿sí? No es tan viejo, no es tan joven, ¿ok? Pero que nos ayuda a verificar cuál es la clasificación de la roca. Este es el primer paso de clasificación y este se aplica para rocas volcánicas. Si ustedes también lo buscan, creo que no lo tengo aquí, pero pueden buscar para rocas plutónicas y se hace, en vez de hacerse estas rectas, se hace una especie de óvalo aquí arriba, ¿no? ¿Ok? Entonces hay basaltos, ¿no? Basalto picrítico con menor saturación de sílice. Aquí va a haber muchos feldespatoides. Y mientras va creciendo en saturación, ¿sí? Van a caer muchos puntos dentro de esa gráfica y puede pasar en esa evolución de basalto, andesita basáltica, andesita de la parte intermedia, a dacita, riolita, ya con una evolución mayor. ¿Sí? Es decir, aquí tenemos algo máfico, de este lado tenemos algo félsico. Y obedece directamente a la proporción de sílice. Y hay otras que tienen que ver con el contenido de álcalis, es decir, si tiene mayor contenido de álcalis, ¿sí? Va a estar más en esta posición, ¿no? Generalmente, yo no conozco tanto las fonolitas, ¿no? Las fonolitas no, con alto contenido de potasio. ¿Y dónde estarán esos altos contenidos de potasio? ¿En qué minerales? Ya haciendo esa relación. Feldespatos. Revisen ¿En la que los ortoclasa? en la ortoclasa, los feldespatos, excelente. Es decir, va a haber mayor contenido de minerales de este estilo, ¿sí? Con una saturación de sílice intermedia, ¿no? Para una fonolita. Entonces, lo que nosotros debemos de hacer es lo que acabamos de preguntar y preguntarnos, ¿no? Cada vez que una muestra vaya cayendo aquí, ¿cómo se grafica? A ver, ¿qué es lo que se utiliza para estas gráficas? Lo que se utiliza para estas gráficas es, es esto. El análisis químico que arroja la roca total. Y ese porcentaje en peso, hagan de cuenta que este es de 49.2, y entonces habrá que sumar N2O, 3, ¿no? Más potasio, 0.14. Entonces tiene muy poquito potasio. Ujú. Tiene muy poquito potasio y tiene 3, ¿ok? Y acá tiene 49. Entonces, buscamos 49, está aquí. Tiene 3, está aquí, entonces cae en un basalto. ¿Sí lo ven? 49 y 3. Cae en un basalto. Las rocas
las rocas de las cordilleras mesocéanicas principalmente son basaltos. Ujú. Y así, cualquier roca total que arroje esos óxidos como tal, pues van a ustedes a poder diferenciar, ¿no? En esta gráfica. Y tendrán que relacionar en algún momento en la presencia de algunos de los minerales. Ese es el primer paso. El segundo paso es comprobarlo con la lámina delgada. ¿Sí? O de manera simultánea se comprueba con la lámina delgada. Entonces, así es como funciona. Entonces, bueno, para clasificación de rocas piroclásticas, ustedes ya la conocen, ¿no? Fragmentos de roca, cristales, el vidrio, una toba vítrea, perdón, una toba lítica o una toba cristalina, dependiendo de cuál es la proporción en este diagrama ternario. Dependiendo del tamaño de las partículas, ¿no? Lo que es la ceniza, el apili o las bombas y bloques. ¿Ok? Ese es el tipo de composición. No es composición química como tal, pero si se fijan, también se le puede hacer una roca total a este tipo de análisis y saber cuál es la composición del vidrio, que quedó congelado ahí de manera amorfa. No es un mineral, pero sí tiene componentes de mayores y menores. También podríamos analizar los cristales y los fragmentos de roca. Eso depende del detalle, pero si es de roca total, tendríamos que moler los fragmentos de roca, los cristales y el vidrio. Y entonces saber su composición global, total. Esto inclusive dentro de rocas piroclásticas. ¿Ok? Profe, yo tengo una duda. Dime. O sea, para conocer, ya, bueno, ya supongamos que tenemos una roca y para conocer ya el peso total por compuesto, entonces ya es a partir de análisis químicos, ¿verdad? Sí, sí, es lo que te decía dentro de el análisis de roca total con los espectrómetros de masas. Son espectrómetros de masas. Lo que hacen es, se muele o se tiene una muestra en particular, ¿no? Con cierto preparado. Algunos de ellas se diluyen, se llama dilución isotópica o dilución como tal para hacer el conteo de elementos, ¿no? Se le hace incidir un haz de electrones, es decir, un rayo de electrones, y algunos de esos electrones penetran, dependiendo de cuál es su composición, y otros rebotan. Se cuantifican los que rebotan principalmente a cierto ángulo y eso da un espectro electromagnético. ¿Sí saben cuál es el espectro electromagnético de la luz blanca? Se divide y está en distintas magnitudes de longitud de onda. ¿Ok? Entonces, dependiendo de cuál es la longitud de onda de tal espectro, entonces van a tener cierto color, por ejemplo. Y ese cierto color da un pico y ese pico es como se puede observar en la abundancia de cierto elemento. ¿Por qué? Porque va a absorber cierta energía, ciertos electrones y otros no los va a ocupar y los va a rebotar, los va a regresar. Entonces se puede cuantificar cuál es la energía que se está haciendo incidir y se resta la que se absorbió de la que se rebotó. Y entonces simplemente en esos detectores que son más sofisticados, pues de esa manera funciona. ¿Sí? Antes era muy caro, ahora es relativamente fácil. Ahora más o menos una muestra así vale entre 500 y 700 pesos el análisis. Si ustedes hacen la molienda, ¿no? Entonces sí es un procedimiento más sencillo de realizar. Incluso creo que ya hay estos como aparatitos, bueno, no son aparatitos, pero están, bueno, en relación con los grandes, pues están bastante Ujú. pequeños, ¿no? Que son, pues creo que son portátiles, ¿no? Por ejemplo, los de fluorescencia de rayos X. Ujú.
que tienen ciertos controles, es decir, la muestra tiene que estar muy limpia, que tiene que tener condiciones de intemperismo menores, ¿no? Para que puedan ustedes controlar las mejores lecturas, ¿no? Yo preferiría hacer la molienda, agarran un mortero, ¿no? Un molcajete de porcelana, ¿no? Agarran el mortero, lo pulverizan la roca, ¿no? Hacen el cuarteado y lo mandan al laboratorio en unas capsulitas así pequeñitas, ¿no? Lo mandan al laboratorio, les cuesta eso, les digo, entre 500 y 700 pesos, ¿no? El análisis y listo, ¿no? Eso como siendo estudiantes. Si son por fuera, pues ahí se los mandan al doble o al triple, ¿no? Dependiendo. Pero es muy sencillo y seguramente el Servicio Geológico Mexicano lo tiene, el Politécnico lo tiene, ese tipo de análisis, la UNAM lo tiene y otras universidades en otras partes de los estados también lo tienen, ¿no? Entonces no es tan difícil mandar a hacer ese tipo de análisis. ¿Ok? Y es muy útil, realmente es muy útil, sirve para muchas cosas. ¿Ok? Ok, nosotros conocemos la serie de cristalización de Bowen. Este es un recordatorio que durante el enfriamiento de un magma basáltico, los minerales, es decir, de un magma primigenio, ¿no? Primigenio, es decir, primario, muy elemental, muy básico, ¿no? Los minerales cristalizan según el orden definido que depende de la temperatura de fusión. En este caso, el olivino, piroxeno, anfibo, libiotita. Y hay distintos tipos de roca en las cuales a partir de ahí, con respecto a la abundancia de minerales, pues vamos a estar entre rocas ultramáficas, si es, repito, como la vez anterior, si es extrusiva, comatita, si es intrusiva, peridotita, o si tiene características porfíricas dentro de su textura, es comatita, si es fanerítica, es peridotita. Si es de composición basáltica, va a tener mayor contenido de olivino, piroxeno y plagioclasas intermedias. ¿Sí? Si es volcánica, va a ser basalto. Si es plutónico, va a ser gabro. Si tiene textura porfírica, va a ser basalto. Si tiene textura fanerítica, va a ser gabro. A pesar de que sean químicamente similares, pero pueden tener texturas diferentes. Luego, si es más avanzada esa evolución, entonces van a ser rocas andesíticas. Si es volcánica, andesita. Si es intrusiva, es diorita. Si es de textura porfírica, andesita. Si es de textura fanerítica, diorita. Me voy acá. Si ya tiene la máxima evolución, entonces estamos ante una roca granítica. ¿Sí? Si es volcánica es riolita, si es plutónica es granito, si es de textura porfírica, entonces es riolita, si es de textura fanerítica es granito. Así de simple. ¿Ok? Y esto tiene que ver también con la relación de temperatura. Las temperaturas de cristalización y de fusión, ¿sí? En viceversa, pues son el son más altas acá en los minerales máficos y son más bajas en estos minerales que son los tectosilicatos y los filosilicatos como la muscovita. ¿Ok? Entonces, esta es la serie discontinua. ¿Sí? Los minerales máficos son sustituidos con otra estructura más compleja, es decir, no son de la misma estructura. Y la serie continua es la misma estructura y lo único que cambia es la situación entre el ion del calcio con el sodio. ¿Sí? Plagioclasas cálcicas, plagioclasas sódicas. Así de simple. ¿Ok? Pero esto que nosotros estamos viendo en las series de reacción de Bowen, ustedes ya lo saben, ya lo han definido, ya lo han estudiado, pero tiene que ir aterrizando en algo que nosotros denominamos diferenciación, que es un concepto un poco más difícil de entender. ¿Por qué? Porque no, aquí, idealmente, y fíjense bien lo que estoy diciendo, idealmente, esta es la trayectoria de evolución magmática
a partir de un magma primigenio. Idealmente, que únicamente se cumple hasta acá con los plagiogranitos en las series sofiolíticas, dentro de el piso oceánico. Es decir, este es un magma idealizado. Sin embargo, ¿sí? Muchas de las rocas pueden provenir, como vimos a lo mejor con los granitos tipo I, tipo S, que algunos son de diferenciación magmática y otros son de fusión de algo preexistente. Y entonces también tiene sílice, pero no tiene otros componentes como los ferromagnesianos en algunos casos, o muy poquito. Y entonces aquí lo que les quiero decir es que no todas las rocas magmáticas cumplen o tienen toda la serie de reacción de Bowen. En la realidad así no sucede, es decir, les digo, uno de los únicos ambientes en los cuales sí tenemos esa diferenciación son los plagiogranitos, en los cuales pues está constituido principalmente de cuarzos y plagioclasas. ¿Ok? Entonces, esta evolución magmática, y esta evolución magmática se basa en una diferenciación y los distintos tipos de roca. Nosotros sabemos que hay distintos fenómenos y uno de ellos es la cristalización fraccionada. Aquí ocurren dos cosas, una separación de una parte sólida de una líquida. Y la segunda situación es el empobrecimiento paulatino de algunos componentes que están siendo agarrados o están siendo incorporados a los retículos cristalinos, sobre todo de las primeras fases de cristalización. En este caso, igual, de la misma forma que nosotros hemos hablado de la serie de reacción de Bowen, los olivinos son esa primera línea de cristalización. Y luego los piroxenos, y luego los feldespatos, y luego este líquido se empieza a hacer mucho menor en cantidad, número uno, pero también se empieza a enriquecer en sílice. Se enriquece en sílice y se empobrece en ferromagnesianos. Y eso por decir algo, porque, es decir, por decirlo más sencillo, el sílice, ¿no? Pero ahora, yo acabo de decir algo, ok, para el sílice, está bien, ¿no? ¿Qué creen que le pase a todos estos elementos? Lo único que hemos hablado dentro de esa cristalización fraccionada es de esta molécula. Pero sucede al mismo tiempo que lo podemos nosotros revisar en ese aspecto para el sílice, sucede para estos elementos, ¿sí? Empobrecimiento o enriquecimiento dentro de ese líquido. Y también sucede para estos elementos. Y todavía lo podemos hacer mucho más enriquecido porque hay otros elementos, ¿sí? Que van a estar como núclidos, es decir, van a ser de distintos números atómicos o pueden ser del mismo peso molecular, ¿no? De peso atómico, pero con distintas cantidades de protones y electrones, ¿no? Protones, neutrones o electrones. Y eso es lo que nosotros denominamos isótopos. Y también hay variaciones en los isótopos. Entonces, de eso trata la geoquímica para la diferenciación de magmas. Hay materias especializadas, hay geoquímica 1, hay geoquímica 2. A mí realmente es algo que, pues sí, lo voy a decir, me da coraje que no lo tengan, ¿no? Porque prácticamente les están quitando parte del aprendizaje elemental que es la química, ¿no? Y luego aplicado directamente dentro de la geoquímica. ¿Ok? Entonces, esa visión del sílice dentro de este diagramita que está acá, pues va variando. Y una vez que vemos estas tablas, nosotros ya somos conscientes
de que al mismo tiempo que vemos la cristalización aquí en este caso del olivino, algo está sucediendo en el sílice y algo también está sucediendo en el magnesio y en el hierro. Pero también algo está sucediendo en el titanio, algo está sucediendo en el cromo, algo está sucediendo también en las tierras raras, que también es otra parte de la química dentro de esas tierras raras que también vamos a ver hoy. ¿Ok? Entonces, un magma de una composición A pasa a ser de una composición B por esta cristalización fraccionada. Entonces, cada mineral que cristaliza, que se decanta y se mantiene de manera sólida, empobrece selectivamente al líquido en ciertos elementos, ¿no? Y entonces el proceso de cristalización fraccionada es una separación física de estos minerales, pero es una separación química o una diferenciación química de distintos magmas. Ahora, esto que ustedes están observando aquí, ahora mándenlo al escenario natural de las cámaras magmáticas, como las hemos platicado, ¿no? Ustedes imaginen la raíz cortical. A partir de ahí, la raíz cortical, el ascenso del magma, el estacionamiento de las cámaras magmáticas en niveles corticales diferentes, y van a tener tanto temperaturas y presiones diferentes en cada una de las cámaras magmáticas. Entonces, así se puede complicar, pero también así de fascinante puede ser el comportamiento de cada uno de estos materiales. ¿Es necesario saberlo? Sí. ¿Es necesario profundizarlo? Eso ya va a caber en el gusto de cada quien, ¿sí? Pero es importante que realmente identifiquen qué es la parte idealizada y cuál es la realidad. Y la realidad es que hay muchas más variables que únicamente el sílice. ¿Ok? Entonces, la evolución del magma en los tipos de rocas, si tenemos un magma basáltico, vamos a tener una plagioclasa cálcica más olivino, es lo que habíamos definido. Si tenemos un magma andesítico, vamos a tener este porcentaje de sílice entre 57 y 63, ¿sí? No me está dando, a ver. Ok, y los minerales va a ser plagioclasa sódica, más sódica todavía, más piroxenos, más la hidratación de los piroxenos, que en este caso resulta en los anfíboles. ¿Ok? Entonces, si es lo que habíamos dicho, si es una erupción es andesita, si es intrusión es una diorita. El magma dacítico, vamos a tener este porcentaje de sílice y vamos a tener mayor cantidad de plagioclasa sódica, ¿sí? Y anfíbol. Ya no vamos a tener tanta cantidad de piroxenos, ni tampoco olivinos. Si tenemos un magma reolítico, entonces vamos a estar entre el cuarzo, feldespato potásico y biotita, ¿sí? Entonces vamos a tener una reolita, una dacita, ¿no? Un riodacita, también se les dice, y una intrusión y una acumulación sobre todo si es plutónica, un granito. Entonces, ustedes tendrán que imaginar estas cámaras magmáticas con distintas posiciones. Nosotros podemos calcular, y de hecho, los petrólogos experimentales y teóricos hacen eso con la geoquímica. Los vulcanólogos que están interesados en entender cómo es la migración de las cámaras magmáticas dentro de los volcanes, también hacen este tipo de estudio, ¿sí? Sobre todo de identificar los fraccionamientos de los magmas. Esto se realiza de manera, sobre todo si es volcanes, en periodos de tiempo muy cortos, en cientos de años, ¿sí? En miles de años. ¿Por qué? Porque nosotros vemos un estratovolcán, como ya lo hemos definido, y esos estratovolcanes pues son episodios de distintas erupciones. ¿Qué significa dentro de esos episodios dentro de esa estratigrafía volcánica? Acá arriba va a haber evidencias de cómo está ocurriendo la migración de magmas y también la composición de los magmas en el interior de las cámaras magmáticas. Entonces, ese es el propósito, ¿no? Fundamental de ese tipo de petrología. ¿Algún comentario? ¿Vamos bien?
Maestro, entonces la cantidad, bueno, los porcentajes que dan en los tipos de magmas que acaba de decir, ¿siempre van a ser esos? ¿Las cantidades o te refieres a los elementos? Las cantidades. No, no siempre. No, no siempre. Pueden variar. Son variaciones. Pero ya es una cuantificación directa de los elementos químicos. Ujú, Ah, ok. sí. De hecho, puede haber variaciones dentro de un mismo volcán. Es lo que te ¿Y decía. puede haber dos magmas en uno mismo? Por ¿Dos supuesto, tipos de magma? por supuesto. Aquí dice mezcla magmática. Hay evidencias de mingling y mixing. Mingling, acuérdense que es la mezcla mecánica Ujú. y el mixing es la mezcla química de los magmas. Ujú. Entonces, este Ok. fenómeno que está aquí, a lo largo del tiempo, ¿no? Porque también podemos fecharlo, se puede hacer un fechamiento de las distintas etapas eruptivas, también nos podría dar ese tipo de información. Ok, y cuando se da en la cristalización fraccionada en una mezcla magmática, se van a cristalizar de diferente manera Vamos a los tener cristales, otros productos y evidencias de esa mezcla, precisamente. y eso ocurre normalmente en la vida, bueno, en la vida real, Por o, supuesto, por o supuesto. es así como escaso. No, no, es muy común. Es muy común. Ok. Eso va a depender mucho de la geometría de las cámaras magmáticas y cómo están interconectadas. Aquí, por ejemplo, está muy idealizado, sí es cierto. Sí, tenemos acá nuestro volcancito, tenemos una cámara magmática que está posicionada por debajo de otra y está aportando, aquí hay una cristalización fraccionada y está aportando cierto líquido con esta conexión a esta otra. Si tú te recuerdas, hay distintos mecanismos de ascenso de los magmas Ujú. y también distintas estructuras, que si lacolitos, que si sils, que si batolitos, ¿no? Y vamos a tener distintas conexiones entre ellos. Estas pueden estar posicionados en distintos niveles corticales. Lo que significa dentro de esos distintos niveles corticales es que van a cristalizar minerales en distintos ambientes energéticos, es decir, distintas presiones de confinamiento y distintas temperaturas. Y si a eso le agregas que hay una interconexión entre estos sistemas magmáticos, entonces es posible rastrearlo. Sí es posible rastrearlo, sobre todo con elementos. No siempre con elementos mayores. Los elementos mayores generalmente lo que nos hacen es la definición muy general con este diagrama de TAS, ¿no? Ok. Pero hay otros minerales que son índice y que también esos minerales que son índice y aparte hay algunos elementos que también nos indican y que son la pista como trazadores. Y precisamente se llaman elementos trazadores o elementos traza. Así se llaman, elementos traza. Esos trazadores, cuando yo te hablo de una palabra que se llama traza, pues ustedes dicen, bueno, pues acá hago una traza en mi libreta, ¿no? Una línea, Ujú. ¿sí? Entonces yo puedo rastrear directamente de dónde provienen esos magmas, con ciertas especificaciones. Y entonces eso es lo que denominaremos elementos traza. Hay otros que son elementos de tierras raras. Los elementos tierras raras también son trazadores, ¿sí? Pero tienen otro tratamiento. Sí, ustedes tienen ahí ya fueron por su tabla periódica y Profe, saben, ¿no los elementos, bueno, en los elementos trazas se incluyen las tierras raras? sí, es lo que te digo, son también elementos trazadores. Oh, Ujú, me distraje, perdón. sí. Si ustedes ven en su tabla periódica, las tierras raras están con dos líneas, ¿sí? Con dos líneas allá abajo este, allá abajo de la tabla periódica, ¿vale? Y tienen números atómicos muy específicos. ¿Con qué empezamos? Si los tienen ahí directo.
Con el Los lantano lantánidos, tiene el Los hueso. lantánidos, ajá, y abajo, actínidos. los actínidos, ¿ok? Entonces, esos dos, sobre todo los lantánidos, son un poco más abundantes en los magmas. Y esos nos van a ayudar a ser trazadores de qué es lo que ocurrió. ¿Por qué? Porque su radio iónico, nos vamos a sus niveles energéticos, ¿no? Porque su radio iónico es compatible con ciertos minerales y con otros no. ¿Ok? Y entonces eso nos va a definir si están presentes o no están presentes. ¿No? Entonces, estos elementos trazas son los principales que, bueno, son las primeras cosas que vamos a buscar para poder saber cómo va a estar la cámara. Lo primero es elementos mayores y luego nos vamos a elementos menores. Entonces Ah, ok. eso, ¿ok? Dentro de ese mismo análisis, o sea, lo que te decía es, elementos mayores nos va a decir o nos va a definir qué tipo de roca es, Ujú. ¿vale? Si nosotros nos vamos al diagrama de TAS. Estos elementos que están aquí, no todos son tierras raras, ¿sí? A estos les denominamos elementos menores. Algunos de ellos son trazadores, elementos trazadores, así se llaman, así los van a encontrar, Ujú. ¿vale? Y estos tienen comportamientos diferentes. Ujú. Ahora, hay una subdivisión donde está el lantano, donde está samario, neodimio, europio, todos esos otros elementos que son tierras raras, ¿sí? Que están agrupados ahí y que tienen un comportamiento también muy bien definido. ¿Ok? Vamos a Ok, verlo. Vamos a verlo. ok. ¿Ok? Entonces, eh, hay una interacción, ¿sí? Entre magmas intermedios y ácidos, y esto define la diferenciación de magmas básicos mediante cristalización fraccionada, que es lo que vemos en la serie de reacción de Bowen. La mezcla, el mingling y el mixing entre magmas basálticos derivados de la fusión parcial del manto y la raíz cortical. La raíz cortical tiene una composición más siálica, es decir, mucho mayor sílice y aluminio, y esto a la postre pues da minerales más félsicos. Y el manto superior, el contacto, esa interfase entre el manto superior que es astenosférico, pues tiene peridotitas. Entonces son dos sistemas químicos que tienen interacción. ¿Ok? La asimilación de material cortical durante el estacionamiento de una cámara magmática. Esa es otra de las cosas que debemos de tomar en cuenta. Es decir, hay cierto tiempo, puede ser por millones de años inclusive, en los cuales está activa una cámara magmática, es decir, tiene aporte de líquido o que tiene cierta energía que no lo vuelve líquido, digo que no lo vuelve sólido, que sigue comportándose como líquido, pero que va a tener cierta cristalización fraccionada, ¿no? Porque va perdiendo calor también. Ahora, este de material cortical durante el estacionamiento, pues puede asimilar paredes de lo cual en la cual se está ascendiendo ese magma. Entonces puede incorporar elementos de la roca encajonante. Entonces también esas son de las consideraciones que debemos de tomar en cuenta para la formación de los magmas. ¿Ok? Entonces, eso es a lo que nosotros denominamos asimilación. Aquí tenemos otro diagramita muy sencillo, ¿no? Tenemos el porcentaje de volumen mineral, ¿sí? El contenido de sílice de forma molecular, como el tetraedro, ¿ok? Tenemos el contenido de potasio y el sodio, ¿sí? El contenido de hierro, magnesio y calcio. Y todo esto relacionado con la temperatura, ¿sí? Magmas que tienen mayor temperatura, pues van a poseer mayores cantidades de olivino y piroxeno, ¿sí? Mayor olivino que piroxeno. Si bajamos un poco la temperatura, el sílice baja y vamos a tener mayor contenido de piroxenos que de olivino.
Y así podemos nosotros empezar a relacionar cada uno de ellos, ¿sí? Si tenemos un mayor porcentaje de, a lo mejor, de calcio, pues entonces vamos a estar cristalizando plagioclasas a unas temperaturas intermedias. Y así, este diagrama simplemente sintetiza, es muy similar a la serie de reacción de Bowen, pero sintetiza la combinación de ciertos minerales. Por ejemplo, el cuarzo no se puede relacionar directamente con el olivino. Están muy separados dentro de la estabilidad del mineral, dentro de sus retículos cristalinos. ¿Ok? Pero los piroxenos y los olivinos están ampliamente relacionados. Y los feldespatos potásicos y el cuarzo están ampliamente relacionados, ¿sí? Dentro de las mismas afinidades químicas. A eso es a lo que se refiere. Ok. ¿Sí me escuchan? Sí, profesor. Sí. Sí, profe. Ok. Bien. ¿A dónde vamos? Vamos a los conceptos químicos de rocas. ¿Ok? Estos son los conceptos fundamentales de los cuales hemos estado hablando. Elementos mayores: silicio, aluminio, hierro, magnesio, calcio, sodio, potasio, agua. H2O. Elementos menores, ¿ok? Dentro del porcentaje mayor al 1%, entre 0.1 y 1%. Titanio, manganeso, fósforo, dióxido de carbono o carbono. ¿Ok? Luego, elementos traza. ¿Ok? Elementos traza: rubidio, niobio, litio, berilo, lantano, cerio, torio, uranio y toda la demás cadena, ¿no? Que hemos definido. Como elementos traza, se incluyen las tierras raras. Se expresan en partes por millón y significan el 0.1%. ¿Ok? Un 1% equivale a 10,000 partes por millón. Y ustedes pueden hacer esa conversión simplemente tomando en cuenta este porcentaje. ¿Ok? Ustedes lo pueden pedir. Vienen en los análisis, vienen elementos mayores y menores y tierras raras. O sea, por default ya vienen implementados en cualquier análisis total de roca total para cualquiera. Relaciones isotópicas, lo que habíamos definido, de estroncio, de neodimio, de plomo o uranio-plomo también, o de oxígeno, o puede ser cualquier otro. ¿Sí? Puede ser lutecio-hafnio, por ejemplo. Es algo que últimamente está funcionando bastante bien. ¿Ok? Elementos mayores, entonces tenemos estas concentraciones. Vamos a ver qué onda con este que está aquí. A ver si no tengo ya. Ok. Elementos mayores. Vean cómo en el diagrama de TAS puede estar clasificado sílice contra sodio más potasio. Aquí da más o menos entre 4, casi 5 sodio más potasio, y de este lado 55. Entonces 55, si nosotros lo vamos a ver al diagrama de TAS, 55 está aquí y 5 más o menos está entre una andesita basáltica a una traquiandesita basáltica. ¿Sí? Entonces estará posicionado en este punto. Así es como empiezan ustedes a manejar dentro de este tipo de tablas. ¿Vale?
Lo que nos dan siempre en los análisis de roca total es este tipo de porcentaje. Ok. Hay algo que nosotros les llamamos norma, es una normalización. Ustedes han oído ese término, lo han escuchado en conferencias, lo han escuchado en algunas ponencias, en pósters, en algunas revistas o artículos y los mismos libros. ¿Ok? La norma es un método para determinar la mineralogía de una roca a partir de su análisis químico y fue desarrollada, es un método teórico, ¿sí? Desarrollada por los petrólogos Cross, Eddings y Pearson, ¿ok? Y Washington a inicios del siglo anterior, es decir, es muy antigua y utilizaron estas técnicas que habíamos definido. Entonces, una de las primeras partes que hay que asumir es que los magmas que vamos a realizar son anhidros. ¿Sí? Entonces, son anhidros. ¿Qué me significa? Que aquí hay un porcentaje, fíjense bien, hay un porcentaje que dice LOI. El O no me recuerdo qué es, pero es Lost. No me acuerdo bien qué es lo que significa O como tal, pero es por pérdida por ignición. Es decir, hay una pérdida por calcinación, porque se tiene esa muestra que se muele, se calcina, y hay una parte volátil que se vuela. Y en este caso, este porcentaje es del casi el 6%. Entonces, eso se considera que estaba presente o en agua que estaba de manera en los poros, ¿no? De alguna forma, impregnada ahí, fuera de los cristales, y también agua que estaba en los retículos cristalinos, ya sea de anfíboles o de micas. Ujú. Esto es lo que se considera esa agua. Este es importante porque este porcentaje se puede adicionar en algunos cálculos estequiométricos a esos minerales precisamente. Entonces, la norma, ¿sí? Es un método que va a tratar de establecer teóricamente cuáles son los minerales presentes. ¿Ok? Entonces, no se consideran soluciones sólidas de algunos elementos, por ejemplo, de aluminio y de titanio en minerales ferromagnesianos. ¿Sí? Otra de las cosas que no se pueden considerar es la relación hierro-magnesio, se asume igual para todos los minerales ferromagnesianos. ¿Ok? Solo se consideran miembros extremos de soluciones sólidas. Ojo, solamente se consideran fayalita, forsterita, enstatita, ferrosilita. Ujú. Ok. Luego, solo se considera química y no otros factores como texturas. Aquí se deja de lado la parte revisión de lámina delgada. Ahora bien, estos cálculos, hagan de cuenta que ustedes meten los porcentajes, lo que tienen que hacer hay muchos programas que ya los hacen de manera manual o ustedes lo pueden programar en un Excel. Ok, no, este no es lo que yo quiero. Ok. Vienen las tablas así dentro de los análisis. A ustedes les dan esta parte de las columnas dentro del Excel. Ustedes las meten dentro del programa y entonces empiezan a generar minerales potenciales que están ahí. Es una especie de modelado. ¿Sí? Y ustedes les dicen, a mí dame tanto de porcentaje de feldespato potasio, o sea, quiero que me incluyas feldespato potásico, quiero que me incluyas piroxeno, quiero que me incluyas anfibol, quiero que me incluyas cuarzo. Y entonces, ¡pum!, va a dar esta gama dependiendo de cuáles son estos porcentajes. Maestro, ¿qué tan fiables son los resultados que te dan ese tipo
de aplicaciones, bueno, Sí, de programas. de Sin, programas. so- Es que tengo un maestro que me dijo que no tomáramos como tal el de un solo programa, sino tomáramos el de varios programas. Eso es cierto. Es decir, se pueden tomar desde distintos, desde distintos programas. Hay muchos. Si ustedes le teclean en Google normas IPW, ¿sí? Ajá. Si ustedes lo van a encontrar incluso distintos Excel, simplemente páginas de Excel o complementos de Excel, ¿no? Porque se mete como un macro, es una macro dentro del Excel. Ustedes pueden calcular, ¿no? En distintos formas, ¿ok? Entonces, eso que te dijo el profesor es muy cierto por dos vertientes, por dos razones. Una, no sabemos directamente cuál es el porcentaje de minerales que sí están presentes en la roca. Ujú. ¿Ok? Número uno. Y número dos, a veces podemos o solemos omitir algunos minerales porque no los reconocemos directamente en toda la roca. ¿Ok? Entonces se complementan directamente con la revisión de la lámina delgada. Ah, ok. ¿Ok? Ajá. Entonces, no sirven de nada hacerlo de manera individual. Sirve de mucho si lo comparas con la otra metodología que es el conteo de puntos, que es el conteo de minerales que sí están presentes y que al final de cuentas van a definir un volumen. ¿Sí? Ah, ok. Sí, ¿Sí? Vale, pues. gracias. ¿No? ¿De qué? Ok. Entonces, la norma, aquí es lo que nos dice al final, es precisamente esa observación que acabamos de definir. La norma, es decir, la norma minerales puede ser muy diferente a la mineralogía observada, que se va a denominar moda. La moda se observa en láminas delgadas, la norma es un cálculo por abundancia de elementos. ¿Ok? Entonces, los primeros cálculos para sobre todo normalizar, entonces se hace el óxido, el porcentaje del óxido, que es el XI, dependiendo de cuál sea, ¿ok? Em, Va a ser el óxido menos el total de óxidos, de todos los óxidos, dentro del porcentaje molar, puede ser atómico o puede ser también de alguna manera los óxidos, ¿no? Como tal, ¿no? En la tabla que lo hemos estado manejando. Menos lo volátiles, es decir, el LOI, ¿no? La pérdida por calcinación. Entonces, se convierten en porcentajes moleculares y se dividen el porcentaje del peso molecular. Entonces se ven las tablas, ¿ok? Eh, Dentro de este mismo método hay fórmulas que siguen sintaxis de un programa de computación. O sea, es decir, se puede hacer en Java. Te digo que hay macros. Les digo que hay macros en Excel que también ya lo calculan. Ustedes lo pueden, si ustedes le dicen cálculo de la norma, ¿no? Sí, acá sí, CIPW, ¿sí? Así se escribe. CIPW. Ustedes van a encontrar distintas macros que ustedes pueden bajar a sus computadoras y aplicar esto a partir de estos óxidos, ¿sí? Entonces, si quieren, para la vez que el lunes que nos veamos de nuevo, yo ya tiene muchos años, de hecho ya tiene bastantes años que no hago estos cálculos, pero lo podemos tratar de realizar y ustedes también se pueden empezar a empapar de qué es lo que significa esto, ¿no? Entonces, si lo buscan en internet van a encontrar muchos de estos programas, ¿no? Ah, ok, entonces veríamos un ejemplo así en vivo, ¿no? ¿Cómo se podría hacer? Podría ser, ¿no? Si realmente me sale, porque sí hay que controlar varios parámetros, Ah, ok. ¿vale? Sí, Sí, profesor. sí, no hay problema. Entonces, se hacen algunos cálculos provisionales, eh, sobre todo
considerando algunos parámetros de presión, temperatura, ¿sí? Y la cantidad significativa. El resultado es una cantidad significativa de un mineral como cálculo. Y entonces empezar a descartar algunos otros, ¿no? Como tal. Entonces vamos a tratar de hacer ese ejercicio para la vez que entra. ¿Ok? Y entonces tener distintos especies minerales van a resultar con ciertos porcentajes, ¿no? Aquí ahí tenemos piroxenos, agnita, diópsida, hipercena, bolastonita, ¿no? Hay que ver cuáles son los que nos convienen y que hemos reconocido en láminas delgadas. Olivino, corindón, magnetita, pirita, ortoclasa, salvita, nortita, feldespatoides, leucita, nefelina, ¿ok? Y entonces, ¿qué es lo que significa? A final de cuentas, dentro de estas clasificaciones, ¿sí? Lo que significa es lo que nosotros observamos acá en el triángulo de Streckeisen de manera muy simple, ¿sí? Lo que nosotros vemos aquí muy simple sobre la sobresaturación, la saturación y la subsaturación, nosotros lo vemos traducido directamente en el aumento de sílice y qué fases minerales están cristalizando. Si están sobresaturadas, lo que seguramente va a estar cristalizando es albita y cuarzo. Si únicamente están saturadas en sílice, entonces lo que seguramente va a estar cristalizando es plagioclasa albita. Pero si tenemos una subsaturación, entonces lo que vamos a ver primordialmente dentro de esa cristalización, pues va a ser albita más el feldespatoide, que es nefelina. Y eso es lo que en esos cálculos se le llama nefelina normativa. ¿Sí? En esos cálculos. También en ellos podemos ver algunas situaciones. Si tenemos a lo mejor este tipo de triángulos con estas composiciones. ¿Sí? Nefelina, olivino, diópsida, hiperstena, ¿no? Y cuarzo. Si tenemos una asociación más de diópsida, hiperstena, es decir, estos son este es feldespatos, no, perdón, son piroxenos, clinopiroxenos con alto contenido de calcio, diópsida e hiperstena, más cuarzo, entonces estaremos ante un basalto toleítico de cuarzo, con algo de cuarzo, ¿sí? Si tenemos diópsida, presencia de olivino e hiperstena, entonces estaremos ante un basalto toleítico de olivino. Y si tenemos mayor contenido de nefelina, la diópsida y el olivino, ¿sí? En la diópsida como piroxeno, pues entonces estaremos ante un basalto alcalino. A lo mejor eso de nefelina, en vez de ser nefelina, pues son feldespatoides. O sea, son feldespatoides o feldespatos en algún momento. Entonces será un basalto alcalino. ¿Ok? Así es como nosotros podemos ir leyendo este tipo de diagramas. Acá está en tercera dimensión, nefelina, acá en este otro vértice cuarzo, hasta acá en este otro vértice está la forsterita con el olivino, la diópsida y el clinopiroxeno y distintos campos ahora de manera tridimensional. Que se dividen en este caso en otros dos campos con la presencia de albita y enstatita. ¿Sí? Albita, que es la plagioclasa cálcica. No, perdón, albita, que es la plagioclasa sódica, y enstatita, que es, este está mal, este paréntesis que está aquí es plagioclasa sódica, la albita. Y enstatita, que es un ortopiroxeno. ¿Vale? Entonces, si ustedes se fijan, ya no estoy entrando en las fórmulas químicas. Yo estoy asumiendo, o cualquier profesor puede estar asumiendo, que ustedes se saben, no es que se sepan la fórmula química a lo mejor hay alguien que sí, que le gusta mucho y que
que aparte tiene esa capacidad mental de memorizar las fórmulas químicas de los elementos. Pero si ustedes se dan cuenta, ustedes podrán acudir, ¿sí?, a estas tablas, a esta parte de los programas. Aquí le doy control found, control F, le digo diópsida, diópside. Entonces me aparece aquí, le doy clic y me manda directamente a su fórmula química y qué es lo que contiene. ¿Ok? Esa es una manera de ir estudiando y una manera de ir relacionando el conocimiento hasta donde ustedes puedan llegar. Es decir, mientras más herramientas tenemos nosotros, pues el cerebro se empieza a volver más perezoso, ¿no? Entonces, a veces no memorizamos ni siquiera estos subíndices dentro de las fórmulas químicas, pero mínimamente tenemos que saber que tiene esta molécula de sílice y mínimamente tendremos que saber que es una solución sólida de un piroxeno con calcio y magnesio. Mínimo. Y establecerlo dentro del triángulo de los piroxenos. Entonces, hay que empezar a relacionar todos estos conocimientos ahora de manera global, no de manera lineal, por favor. Ok, el diagrama de TAS, que ustedes ya conocen, ¿no? Se basa en los cálculos sobre todo de roca total, ¿no? De los óxidos. Se aplica en rocas volcánicas y algunas veces en rocas plutónicas. Hay otros diagramas, ¿no? Y aquí empieza la introducción a las series magmáticas. Hay series magmáticas que están subsaturadas en sílice y hay otras series magmáticas que están saturadas en sílice. ¿Sí? Hacia acá tenemos una variación mucho más máfica y hacia acá una variación más félsica. Esto es lo que nos está indicando hacia acá. El diagrama TAS. Hacia acá es más básico, hacia acá es más ácido. ¿Ok? Y esa división que está marcada aquí dentro de la saturación de sílice, no lo félsico y lo máfico, ojo, vean estos dos ejes que son contrarios. Estamos hablando de la saturación del sílice y aparte el álcalis. ¿Ok? Hay una subdivisión de series alcalinas y una subdivisión de series subalcalinas, que es lo que van a hablar ustedes. ¿Sí? Si es rica en álcalis, va a ser la serie alcalina. Si es pobre en álcalis, va a ser subalcalina. Uh-huh. Y entonces estamos ante esta primera división. Si hay una saturación de sílice hacia acá, podemos dividir esta serie subalcalina, ¿sí? La podemos dividir en una serie toleítica y una serie calci o calcoalcalina. Así se denomina. Ambos términos son correctos. Calci o calco. Esas son las cosas que se deben de tomar en cuenta en este diagrama. ¿Alguna pregunta? Entonces vamos a tener que estar comparando entre estas dos tablas de TAS para Por obtener supuesto, mejor información. siempre. El geoquímico y sobre todo el petrólogo ígneo, esto es de rutina. Esto es Ok. rutinario. Sí. Esto es rutinario. Es decir, este primer análisis es sí o sí. ¿Ok? Para hacer esa división. Ok. ¿Ok? Ahora, también se puede hacer en un diagrama ternario. ¿Sí? Con el álcalis, acá en A, ¿sí? La parte del hierro, con F, ¿sí? Con el óxido férrico y ferroso, y el óxido de magnesio, con M. Entonces, este es el famoso diagrama AFM, que tiene una línea divisoria que está también marcada
en los cuales pues las gráficas que ustedes puedan tomar con el porcentaje que les da las tablas de Excel dentro de la eh, de los resultados que les da el laboratorio, ¿sí? Ustedes hacen esa normalización y obtienen el cálculo, ¿no? Directamente de la sumatoria de estos óxidos, y entonces pueden posicionarse, ¿no? Hacia acá, dentro de una división entre toleítico, basalto toleítico o basalto calcialcalino o calcoalcalino. ¿Ok? Y dependiendo si hay una mayor concentración aquí, pues vamos a estar en un basalto, una basalto andesita, diacita, riolita. En algún momento, si está muy pegado hacia acá con mayor contenido de sodio y de potasio, pues va a estar más cercano a este vértice de álcalis. ¿Sí? Si tiene mayor contenido de hierro, entonces puede ser un basalto con alto contenido de hierro. Entonces es un ferrobasalto. Y esta es la serie toleítica y esta es la serie calcialcalina. Si ustedes se fijan, están unidas estos puntos por líneas. Estos son los que nosotros definimos como series. Son series de evolución de basalto a basalto, un ferrobasalto, a simplemente una andesita basáltica, ¿no? Hacia acá. Lo mismo acá. Esta es una línea de evolución de basalto hasta posiblemente una riolita. Y cualquier roca que nosotros conozcamos de manera plutónica o volcánica, la podemos graficar en estos dos diagramas. Son los dos diagramas básicos, el TAS y el AFM. ¿Ok? Y así se ve. Así se ve un análisis AFM con series que son calcialcalinas, con series toleíticas, más tendiendo a los basaltos, con la línea de división muy bien marcada. Maestro, ¿qué son los puntos rosas? Son puntos que están cayendo en los campos calcialcalinos. Pero entonces esos son los elementos, ¿no? No, es un campo. Campo. Sí, es un campo. Lo que ustedes están viendo son campos. No es que sean elementos. Ok. Los elementos son las sumatorias y lo que estamos colocando en estos diagramas ternarios. Ok. ¿Ok? Entonces, Profe, ¿eso sería de un análisis de una roca o de una serie de rocas? puede ser esto es exactamente, es una serie de rocas, es decir, todos estos puntos que están aquí son rocas individuales, en un campo volcánico, por ejemplo. Ok. Habíamos Y visto en el... normalmente Dime. normalmente en campo toman todos ese tipo de muestras, porque sí son como 300, bueno, muchas muestras diferentes. ¿Como cuánto Sí, se necesitaría? para aquí efectivamente, pues Ujú. ponle tú que son 100 de estas rosas y 100 de estas rojas. Entonces estamos hablando de 200 muestras en un campo volcánico. ¿Ok? Entonces, En un este análisis espacio de como cuántos. depende, eso depende. A ver, me voy a ir acá, a ver al Google Earth, como el análisis que hicimos la vez anterior. Depende mucho depende mucho de la amplitud del campo volcánico y la disponibilidad de muestras. Depende Ok. mucho del espacio. No es lo mismo hacer el muestreo allá en el campo volcánico, allá por Michoacán, en el Paricutín, que hacerlo en el Pinacate. Allá en el Pinacate, en Baja California, bueno, en Sonora, es Sonora todavía, ¿no? Cuando uno se va hacia Mexicali, ¿sí? Pasa uno de lo que es el desierto de Altar. A Mexicali hay un campo volcánico que se llama el Pinacate.
¿ok? Y hay distintos volcanes, entonces dependiendo de la disponibilidad de volcanes se toman muestras y entonces se hace esa comparación, ¿no? Entonces, si no tenemos Ok. problemas ahorita con, ¿no? El Pinacate está aquí, a ver, luego se ve. Aquí está, mira. Este es Pinacate. ¿Qué cantidad de volcancitos Ujú. que tiene el campo volcánico del Pinacate? Entonces, cada uno de estos puede ser muestreado, ¿no? Cada uno de ellos puede ser muestreado y verificar cuál es su posición. ¿Sí? Aquí se puede hacer en ese Ok. estudio, ¿ok? Vámonos a otro lugar, pero no me escucho mal, ¿me escucho bien? No me escucho como Sí, Citripio, yo lo ¿no? escucho bien. Sí, maestro, se Ah, ok, escucha bien. vale. Ok. Vean ustedes este campo volcánico, aquí al sur de La Piedad, al oeste de la ciudad de Morelia, aquí por Zamora. Vean todas estas cantidades de volcanes. Muchos de ellos son volcanes máficos, ¿no? Basálticos. Algunos de ellos incluso en escudo, muy, muy bonitos. Pero vean ustedes, dependiendo de cuál es la amplitud, ¿no? Del estudio, pues es todo ese muestreo. Entonces estamos en campos volcánicos que también le ponemos nombre y apellido, ¿sí? Que son basálticos, toleíticos o calcialcalinos, dependiendo de cuál es la connotación química que le estamos haciendo con el análisis, ¿no? Y este es otro ejemplo. ¿Cuál otro se me ocurre? Hacia acá, en la Sierra del Chichinautzin, acá en la Ciudad de México, bueno, acá cerquita, eh, está Toluca y hay muchos volcancitos máficos también, basálticos, que están aquí, a lo mejor más dispersos. Entonces lo que se hace es un muestreo de aquí, se hace un muestreo de aquí, se hace un muestreo de aquí, se hace un muestreo de este lado, se hace un muestreo de acá, y eso es lo que está dando el resultado. Ujú. ¿Cuánto se tarda en tomar ese tipo de muestreo, maestro? Si está disponible el laboratorio, no tienes que hacer fila, 2 semanas. Ah, ok. 2 Es muy semanas. rápido. Es más difícil hacer la preparación geoquímica. Yo he disfrutado más hacer el campo y el muestreo. Tienes que usar un marro, pero no la pica, el marro largo, ¿no? Y pues sí, termina uno muy musculoso, ¿no? De los brazos, pero también muy cansado, ¿no? Y sí, realmente para mí ha sido muy divertido esa parte, pero la parte más tediosa es entrar al taller a pulverizar. Entonces Mm, ahí sí me he tardado 3 meses en pulverizar unas 150 muestras. Sí, no, ok. y Aparte lo luego es hicimos aquí. como, luego es como bien difícil porque pues tiene que quedar como súper fino, ¿no? O bueno, no sé si depende del estudio, Uno, pero a veces, uno hay que quitarle ajá, exactamente, uno hay que quitarle las costras, quitarle la parte que ya ha sido intemperizada y debe de quedar la roca fresca. ¿Y eso se quita Entonces fracturándola o fracturándola? se quita fracturándolo, por eso se usa el marro. Ah, ok. Entonces yo hice más o menos como 80, 100 muestras de este campo volcánico que está aquí. Le ayudé a una colega hace como 10 años más o menos. Y hicimos esta parte de pulverizado en este campo volcánico y luego nos pasamos hacia acá al sur. Aquí también aparecen algunos de estas partes volcánicas. Aquí se ven estos volcancitos, ¿sí? Y la diferencia es, para prácticamente ese proyecto era, aquí ven una línea divisoria, ¿no? Aquí esta recta que ustedes ven aquí es la autopista México-Puebla. Ujú.
esa autopista México-Puebla es una división química, ¿sí? Con elementos traza y elementos mayores entre este campo volcánico que está aquí y este campo volcánico que está acá, ¿no? Suponiendo que hay una diferencia cortical diferente, o sea, diferente, es decir, hay un grosor cortical diferente entre esta zona que está aquí y esta que está acá. Y las cámaras magmáticas son diferentes, posicionadas en otro nivel cortical, ¿no? Ahí. Esa era la suposición. Y sí, sí se alcanzó cierto grado diferente nitidez, sobre todo con elementos traza, ¿no? Entonces, ese funcionó ahí. Lo pueden hacer con rocas antiguas. Yo lo hice en mi doctorado y en mi maestría. Lo hice con rocas antiguas, ¿no? Y también me contrató mi asesor para hacer ese tipo, aunque no era para mí, para mi tesis, pues me gané un poco de dinero haciendo esa molienda en rocas metamórficas, en rocas basálticas metamórficas. Entonces también es posible aplicar algunos de estos conceptos a otro tipo de rocas, ¿no? Ah, Sobre ok. todo si conocemos el protolito. Ujú. Conozco amigos que lo están haciendo en la parte basal de estos complejos volcánicos de aquí del Iztaccíhuatl y el Popo, ¿sí? Y también otros amigos, compañeros, que lo han hecho aquí, de este lado, o en Valle de Bravo. En Valle de Bravo también son rocas basálticas. Desde aquí son rocas basálticas y pues son lugares muy bonitos, ¿no? De visitar, pero al mismo tiempo son muy interesantes desde el punto de vista volcánico, ¿no? Entonces, conozco también compañeros que lo están realizando en ese sentido. Otros más que son muy interesantes, pero a lo mejor no se han definido con con mayor nitidez, es acá en Chiapas. Acá en Chiapas, este es el mal llamado macizo de Chiapas, pero aquí en esta posición hay rocas volcánicas, ¿sí? Hay muchas rocas volcánicas. Seguramente en este arco que está aquí, pues está el volcán Chichonal. A ver si lo encuentro aquí de sí, aquí está el volcán Chichonal, ¿sí? Y eh, corresponde a este arco volcánico, ¿ok? Y este arco volcánico pues se extiende desde aquí hasta el Tacaná. El Tacaná está acá. Este es el Tacaná. ¿Sí? Y también conozco algunos vulcanólogos que están trabajando en esta diferenciación, pero ya no en un campo volcánico distribuido, sino que están haciendo esa estratigrafía y están definiendo en cada uno de los estratos cuál es la geoquímica. Entonces se hace de dos formas, de la amplitud de distintas desde dos perspectivas, desde la amplitud de un campo volcánico, ¿no? Es decir, se agarra una región, ¿no? Se agarra una región, aquí en Michoacán, se agarra una región y entonces se muestrea cada uno de los volcancitos que están aquí, ¿no? O se agarra un estratovolcán y entonces en los distintos episodios volcánicos se hace una diferenciación magmática. También da mucha información. ¿Por qué? Porque la estratigrafía nos está definiendo que hay episodios en la evolución magmática. Así de simple. Y entonces eso referirá que la estratigrafía volcánica es muy útil para la diferenciación geoquímica en las cámaras magmáticas. Es un laboratorio natural. ¿Sí me entendieron? Profe, a partir de estos estudios, bueno, ¿cuál sería como el fin? O sea, una vez que ya tienen todas estas muestras y todo, al final ellos también hicieron como esa tabla de elementos mayores y esa Ese tabla es de el prioridad. resultado inicial. Sí, ese es el resultado inicial, pero a partir de ahí se hace un distinto juego, eso es a lo que vamos. Aquí estas dos gráficas que están aquí, es decir, esta y esta, son las iniciales, ¿eh? Es decir, no es el último, ese es de rutina. A partir de ahí vienen otros tipos de gráficas, ¿no? Hay otro tipo de gráficas, aquí voy a adelantarme un poquito,
que se llaman diagramas Harker, que es un elemento en particular contra sílice. Y entonces se definen tendencias. Se definen tendencias. Estas gráficas las pueden hacer ustedes en Excel, sin problema. Yo las hago en Excel, sin problema. ¿No? Así Entonces, de... ¿a usted también le tocó hacer este tipo de trabajos finales? Sí, sí, Entonces, usted hizo... Ok, sí, ok. sí, así. Aquí están las también de tierras raras. Hay otro tipo de gráficos que les vamos a denominar diagramas Spider. Los diagramas Spider, a lo mejor de hecho ya no llegamos, ¿no? Ya van a dar las tres. Pero de la siguiente clase vamos a ver para qué sirven cada uno de ellos. ¿Sí? Estos son los diagramas araña, Spider. Spider diagram de un basalto alcalino. Aquí. Y aquí están todas las tierras raras. ¿Ok? Entonces es necesario que se echen un clavado, ¿sí? A los lantánidos y los actínidos dentro de las series. Lo que generalmente nos va a servir a nosotros son estos que están aquí, ¿sí? Lantanio, serio, ¿no? ¿Qué es aquí? Luego a veces no me acuerdo. Prasedimio, praseodimio, ¿no? Neodimio, prometium, ¿sí? Samario, europio, gadolinio, terbio, disprocio, osmium, este casi no lo ocupamos, pero sí, o sea, también está incluido en muchos de esos análisis. Erbium, thulium y terbio, este también es muy interesante. Lutecio, el actinio, el torio, el protactio y el uranio, ¿sí? Hay algunos que no son tan comunes, ¿no? Pero al menos estos que están aquí encerrados y están en negritas, sí son los que se utilizan como trazadores, ¿vale? Y pues aquí tienen sus números atómicos, ¿no? Es muy importante que ustedes definan de dónde hay números atómicos por el radio iónico. ¿Sí? El radio iónico están más o menos ordenados en esto, ¿sí? Y hay un concepto que vamos a revisar y que ustedes tienen que ir leyendo y que van a ir buscando, que se llama elementos compatibles, elementos incompatibles, ¿vale? Así como tal. En cualquier libro de geoquímica ustedes lo van a encontrar. O si quieren ustedes de la web, también échense un clavado si no le entienden, ¿no? Pero necesitamos que lean elementos compatibles y elementos incompatibles. Porque eso tiene que ver con las series magmáticas y tiene que ver con el orden en el cual están cristalizando algunos minerales y están incorporando tierras raras. Ujú. Ok, aquí estas son las series ya para culminar, ¿sí? Las series toleíticas, la serie calcialcalina, la serie con alto potasio calcialcalina y las series alcalinas. Son prácticamente las series que ustedes van a exponer. Y si ustedes se fijan, hay ciertos ambientes tectónicos en los cuales son abundantes. ¿Sí? Los MORB, los Mid-Ocean Ridge Basalt, así se llaman, MORB, Mid-Ocean Ridge Basalts, tienen cierto comportamiento químico. Los OIB, Ocean Island Basalts, ¿sí? OIB, van a ser del comportamiento tipo hawaiano y tienen otras características químicas, a pesar de que están en una placa oceánica. Ujú. Son muy parecidos esos a las Islas Galápagos,
Son muy parecidos esos a las islas de Tenerife en España. ¿Ok? Hay otros que siguen una evolución como en Java o allá en Indonesia, que son volcanes de 2 placas oceánicas. Y hay otros que son de volcanes como nosotros, que son de placa oceánica contra placa continental. Y esa es la diferenciación, es decir, ya empezamos con el juego. Ahora sí, lo demás era calentamiento. Aquí este ya es el juego. ¿Va? Ok, sí, maestro. O sea, sí entienden cómo vamos aterrizando toda la situación. Es decir, yo no les exijo o no les pido que se aprendan fórmulas químicas, ¿ok? No es porque no me guste, a veces a mí me llama la atención un mineral y entonces anoto su fórmula química, ¿no? Es interesante. Lo que yo les recomiendo, o sea, realmente lo que yo les recomiendo es que se agarren los minerales máficos más comunes y que les hagan su lámina delgada, no, una lámina en el cual mínimo pongan su fórmula química, ¿no? ¿A qué grupo o familia pertenece? Olivinos, piroxenos, anfíboles, micas, feldespatos potásicos, plagioclasas y cuarzos. Ujú. ¿Qué diferencias hay entre ellos? Ok. Los tengan a la mano Ujú. y cuando estén leyendo y cuando estén en las clases, entonces directamente los empiezan a revisar. Eso es lo que yo les recomiendo. Así aprendí yo muchos de los minerales, pero también así aprendí yo a relacionar mejor el conocimiento. ¿Sí? Lo mismo lo pueden ustedes aplicar para rocas metamórficas. ¿Sí? Ok. Que los empiecen a realizar. El diagrama de los granates, el diagrama de los anfíboles también va a ser importante ahí. Ahí podemos agregar el diagrama de las epidotas para rocas metamórficas, epidotas, ¿no? El diagrama de las cloritas. Ok. Hay un diagrama de cloritas o un cuadrito que ustedes pueden organizar, ¿no? Con distintos tipos de cloritas, clino, cloro o algún otro especie de mineral, ¿no? Profesor. Sí, dime. Entonces, bueno, centrando ya, bueno, más toda esta idea de todo esto, lo que es la geoquímica, básicamente lo que hace el geoquímico es dar porcentajes meramente, bueno, no meramente o aproximadamente exactos de cada uno de los elementos que componen las rocas que estemos estudiando. Y a partir de ahí, empezar a jugar con los diagramas. Si a ustedes les gusta hacer diagramas y gráficas, este es su campo de acción. Ok. Es que Yo prefiero estar en el... Sí me llama la atención, pero Sí. sí está como para centrar la idea de que, o sea, vemos muchos diagramas y pues bueno, obviamente ya como en el campo o a la hora de, pues básicamente el trabajo, pues por así decirlo, cómo aplicar Sí, exacto. estos Se diagramas. aplica. Muchas gracias por tu comentario, porque de repente vemos estos diagramas, ¿no? Y decimos, bueno, pues es que ¿para qué nos sirve, no? ¿O qué es lo que define? Tiene un propósito, es decir, dentro de la geoquímica es saber el origen. Pues nosotros con estos diagramas podríamos tratar de verificar primero el ambiente tectónico, nos los puede decir, ¿sí? Es dentro de la evolución en millones de años de distintos tipos de roca, nos los puede decir estos diagramas, a qué ambiente tectónico pertenece. ¿Sí? Si es una cuenca ante arco, tras arco, el arco mismo, cuánto está evolucionando ese arco, ¿sí? Como un arco volcánico como tal, ¿vale? Claro. Entonces, Número como estudio final, ¿no? Bueno, su herramienta. son dentro de los objetivos dentro de este tipo de análisis, ¿no? Otra de las situaciones es relacionarlo con metalogénesis. A estos ambientes volcánicos seguramente se les subordinan o están pegados con